Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, un pensamiento para que le pueda servir a usted en su vida personal. Lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas, le dijo el Cristo a sus discípulos. En Conceptualizando le hemos declarado la guerra a la ignorancia, a la mediocridad y a la falsedad de los líderes. Hoy hemos pensado en compartir dos temas generales, comentarios de la actualidad en un primer bloque y un motivo para meditar y reflexionar en un segundo bloque. Sin embargo, quisiéramos compartir unos versos que hace tiempo compartimos en las redes sociales y que me voy a permitir leerlos. Me gusta hablarle a tu conciencia, a esa que calla y observa, a esa que nada arriesga, pensando que con ello pesca. Me gusta hablarle a tu conciencia, a esa que envenena la vida, a esa que lucha entre cortinas, que se burla y se hace mezquina. Me gusta hablarle a tu conciencia, la misma que el burro comió y sin chistar digirió, pues era verde como el pasto. Me gusta hablarle a tu conciencia, esa que cree dominar la partida cuando calla, mientras la injusticia mata. Me gusta hablarle a tu conciencia y mostrarte en el espejo que puedes ver en el fondo que la mediocridad es eterna. Con este preámbulo, pasemos entonces a los comentarios que recogen las principales notas de actualidad de las últimas semanas. El tema de la fusión, migración, finalmente, después de un análisis concienzudo que se ha hecho, se ha llegado a la conclusión de que es un tema de voluntad política. La fusión realmente no es viable para la República Dominicana por múltiples factores, entre ellos culturales, políticos, religiosos, económicos y históricos. Sin embargo, la haitianización sí ha venido progresando, sí ha venido ganando terreno en el sentido de que la cantidad de indocumentados ha venido creciendo paulatinamente, progresivamente, a veces geométricamente en la República Dominicana, y no se ha tenido un muro de contención, además de tener una respuesta rápida, inmediata, oportuna, coherente, para devolver a su país a aquellas personas que se encuentran ilegales en la República Dominicana. Por otro lado, ha estado el tema de la reelección. Ese tema se ha venido analizando y luego de dicho análisis se ha llegado a la conclusión. Primero, de que el Tribunal Constitucional no puede fallar, no puede hablar si no es por un fallo, y no podría fallar sobre esto sin cometer un delito por el cual pudieran ser perseguidos los jueces de dicho tribunal. En segundo lugar, que no es posible una constituyente en la República Dominicana, pues precisamente con el objetivo de modificar la Constitución que permita la reelección. Pues se estaría violando un principio que plantea que no se pueden crear leyes para beneficio o provecho propio. En ese sentido, el transitorio es un candado para una potencial reelección del presidente Danilo Medina en este momento. El presidente del Senado ha dicho que no es posible la reelección y en ese sentido dará declaraciones detalladas según se informó en el día de ayer y en el día de hoy en la prensa nacional. Al parecer, al no existir realmente esta posibilidad, entonces las fuerzas políticas lucen recomponerse en el panorama, en el ajedrez político de la República Dominicana. Entonces, existen algunas variables, sin embargo, que son correlativas a esta posibilidad o a este tema de la reelección.
¿Esas variables cuáles son? El Tribunal Superior Electoral le ha dado la razón a Guido Medina, a Guido Gómez Mazara, le ha dado la razón a Guido con este tema que estaba en los tribunales entre él y Miguel Vargas y relacionados con el Partido Revolucionario Dominicano. Antes de que esto ocurriera y que fuese ya compartido en la prensa, se había producido una situación entre Miguel Vargas Maldonado y Casanova. Una expulsión, un tema sencillamente de que se adelanta a los acontecimientos y entonces creó una situación de la cual se hizo eco la opinión pública. Por otro lado, si el PRD ahora con esta ganancia de causa que ha declarado el Tribunal Superior Electoral a Guido Gómez Mazara, vienen una serie de preguntas que las queremos compartir con ustedes. ¿El PRD seguiría aliado al Partido de la Liberación Dominicana? El tema Casanova, Miguel, Guido, pudiera tener implicaciones donde el Partido Revolucionario Dominicano pues vaya realmente solo a las elecciones del 2020 con las implicaciones que esto pudiera tener. Se recomponen las fuerzas políticas en este momento. El pacto de las corbatas azules ahora será con corbatas de otro color. Habrá una candidatura extrapartido, no aliado al Partido de la Liberación Dominicana, si el Partido Revolucionario Dominicano decide ir solo a las elecciones, o estará teniendo una escogencia de candidatos en dicho partido. Es todo parte de un plan, todo esto que se está cosiendo, que se está tejiendo, que se está comunicando en la prensa, o son sencillamente variables que están sueltas y que hoy las estamos trayendo juntas para verlas como un todo. Son de las cosas pues que van a quedar sobre la mesa y que en los días venideros, entiendo yo, irán definiéndose porque el escenario político se va a recomponer con esa imposibilidad que tiene el presidente de la República de poder reelegirse, según los análisis que se han hecho y también según las mismas declaraciones que ha dicho el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Conjuntamente con este tema, vemos que la Junta Central Electoral ha invitado a los diferentes partidos que compiten en nuestro escenario político a que imiten lo que han sido las primarias del Partido Revolucionario Moderno. No hay una ley de partidos. La Junta Central indicó que utilizará el mismo método de escrutinio y de proceso electoral seguido en el año 2008. Eso también fue analizado. Dimos nuestras recomendaciones en el sentido de que se aseguraran dichas elecciones. Teníamos el tema de los escáneres de las pasadas elecciones. Se replanteó que aunque esos escáneres pues no se utilizarían, también se utilizaron escáneres en el año 2008 para transmitir las actas. Y en ese sentido, pues dentro de dichas recomendaciones replanteábamos la necesidad de que los partidos políticos con tiempo conocieran la logística, conocieran los procesos que se seguirían en dichas elecciones. Por otro lado, hay una pregunta que nosotros nos estamos haciendo cuando cogemos todo este panorama que hemos estado describiendo, fundamentalmente porque habrá una posición que deberá asumir el presidente Danilo Medina, luego de ya sabido este tema, donde no puede postularse para una nueva reelección, y sabemos de antemano la existencia entre los líderes de dicho partido, sobre todo entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que lucen no ponerse de acuerdo y que tenían todo el país en un dilema y en una discusión con el tema de las primarias. Sin embargo, si es cierto que es imposible una reelección presidencial para el año 2020,
entonces yo creo que se cae también la moción que pudiera haber tenido el presidente Danilo Medina con el tema de las primarias abiertas o cerradas, y deberá ceder el paso a otro líder en el Partido de la Liberación Dominicana, pues para que pueda entonces la presidencia de la República. Pero una pregunta que nos hacemos viendo todo este panorama que venimos analizando: si la actitud del presidente de la República, Danilo Medina, es una actitud de negociar, es decir, de negociar una salida elegante. ¿Qué significaría esto? Bueno, pues podría ser la reciprocidad. ¿Y por qué la reciprocidad? Pues es muy fácil recordar que el presidente Danilo Medina, en su primer mandato, cuando se juramentaba ante la Asamblea Nacional, planteaba claramente en su discurso que no iba a estar tirando piedras hacia atrás. En ese sentido, podría ser que el presidente Danilo Medina esté tratando de negociar de manera que exista reciprocidad con él, con los funcionarios de su gobierno, dada toda esta crisis que se ha producido en el país, con el tema de corrupción, impunidad, señalamientos, todo este tema Odebrecht, y como forma, pues, entonces, de facilitar el proceso para el cambio que pudiera producirse, por lo menos cambio de mando, aunque quizás no de paradigmas en la forma de gobernar, pues entonces pudiera ser que el presidente de la República esté con la intención de negociar pues una salida elegante a todo este proceso. Ahora, evidentemente que el presidente de la República apoyará a alguien. Esos alguienes, valga una palabra inexistente en la Real Academia, va a poder beneficiar al candidato que pudiera ser más conveniente a los propósitos que pudiera tener, de manera que pueda preservar parte del poder existente de lo que tienen que ver, ¿verdad?, con ese comité político, el poder mismo que representa, pues no salir perjudicado, ni el grupo al cual él representa, ni él como persona, con este proceso. Y entonces pues estaría probablemente apoyando a algún candidato con el mismo análisis que se estaba planteando precedentemente, y según se ha dicho en algunos medios de comunicación, podría existir también la posibilidad de que el expresidente Leonel Fernández pues pueda ser postulado por algún otro partido político, de manera que si no es seleccionado dentro de las primarias de su partido, también pueda tener la opción de participar como candidato en las próximas elecciones. Como se puede ver con todo esto que hemos estado comentando y lo que se puede mirar en la prensa y en los medios, existe un panorama político que se está conformando, donde las fuerzas se están volviendo a replantear y donde el escenario político puede cambiar dramáticamente por el simple hecho de que el presidente de la República no podría optar por una reelección presidencial. Llamó la atención precisamente con la publicación que hizo la encuesta Gallup recientemente, de que en uno de los procesos de análisis de los resultados tabulados, pues ya no se veía en competencia interna de su partido, del Partido de la Liberación Dominicana, al presidente Danilo Medina en comparación con Margarita Cedeño y los otros candidatos. Llamó la atención, algunos analistas plantearon que esto era debido a que el presidente de la República no podía reelegirse, datos que todavía no había suministrado en una declaración reciente el presidente del Senado, Pared Pérez. Como todos pueden ver, toda esta información pues parece tener un sentido y habría que esperar los próximos días y meses para que se pudieran ir entonces presentando cuáles serían las mociones, cuáles serían las alternativas, cuáles serían los candidatos que estarían terciando en las próximas elecciones de
del año 2020. Seguimos con ustedes en breve, conceptualizando. Seguimos con ustedes conceptualizando. Veníamos analizando la imposibilidad de una reelección presidencial, la evidente recomposición de las fuerzas políticas, la posible nominación de diferentes candidatos extrapartidos en otros partidos, incluyendo la posible postulación del mismo expresidente Leonel Fernández, en dado caso de que no fuese el candidato en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero por otro lado, hay algo que llama un poco la atención, que se mencionó en la encuesta Gallup también, y que también está sobre el tapete, y son los votos nacionalistas. El presidente de la República, en su mensaje de rendición de cuentas, asumió un poco el discurso nacionalista, ordenó, prometió que iba a hacer una serie de actividades para resguardar la frontera, y en ese sentido, prácticamente 2 o 3 días después, pues envió una serie de soldados a la frontera, y todo este tema pues comenzó a germinar y a producir comentarios en los medios. Pero el tema del discurso nacionalista, que es lo que nos llama la atención en este momento, y cómo los partidos que siempre han tenido este discurso, en esa encuesta Gallup, la mayoría de ellos, o casi todos, pues quedaron por debajo del 0.6%, y por lo tanto no se veía la comparabilidad cuando se hablaba de los partidos minoritarios. Con la excepción de que cuando se hablaba de un candidato a la presidencia, el candidato Ramfi Trujillo sí surgió dentro de lo general con un porcentaje de un 5%. Sin embargo, cuando se planteaba entonces los partidos minoritarios, el partido al cual él estaría representando, pues quedó por debajo del 0.6%. Ahí como que no se entiende mucho, no se ve clara una explicación de esta situación. El voto nacionalista, entonces, tiene sus preguntas, porque no se menciona el polo soberano. Se comenzó mencionando en un principio, digamos que a mediados del año pasado y el presente, pues la mesa nacionalista. Luego surgió el movimiento tricolor, diferentes partidos políticos llegaron a un acuerdo en defender ciertos principios, ciertos criterios nacionalistas. Luego surge la figura de Ramfis, se habla de Nieto como candidato también a la presidencia de un movimiento nacionalista, un partido nacionalista. Pero el presidente de la República también habló del tema soberanía y tomó decisiones. Y Luis Abinader no se quedó atrás. También habló sobre el tema, planteando que era necesario enviar a la frontera no 900 soldados, como había dicho el presidente de la República, sino 9.000. Sin embargo, están faltando los más importantes, a mi entender. ¿Quiénes son los más importantes? Los dominicanos de corazón duartiano, la gente de la retaguardia de Mella, los que observan callados y piensan. Esas son la gente que no tienen nada que ver con posiciones políticas, pero que están identificados definitivamente con los principios y con los valores de nuestra historia y nuestra dominicanidad. No significa que los líderes de los movimientos y de los partidos políticos que pudieran estar apoyando todo el discurso nacionalista no tengan ese corazón. Lo que significa es que no están buscando el poder, sino que están ahí, que toman decisiones, que votan en las elecciones, que opinan, pero quizás no son militantes en el sentido de salir a una marcha, en el sentido de salir a una protesta y ese tipo de decisiones que normalmente se toman cuando ya una persona es militante de un partido político o de un movimiento. Como colofón a todo este tema, y durante esta semana, pues circuló la noticia en otra latitud de la tierra, la renuncia del presidente del Perú, que hoy, en el día de hoy, se hablaba
de que él estaba amenazando con retirar su renuncia. Y uno se pregunta, ¿y el expresidente del Perú, es el dueño de Perú que puede renunciar y que entonces ahora puede echar para atrás la renuncia, que se vio sometido a un proceso donde el Congreso lo estaba interpelando, que salió por votación bien de ese proceso, que había subido un video que se había hecho viral, como dicen los dominicanos, poniéndose adelante con todo este tema de Odebrecht, indicando una cantidad de medidas, y ahora resulta que el presidente renuncia precisamente porque las acusaciones que pesan sobre él son enormes. Y yo creo que este tipo de situación que está ocurriendo en el Perú y en otros países de Latinoamérica no dejan de reflejarse en la República Dominicana. Y la República Dominicana está también en los ojos del mundo. Hemos visto cómo el presidente Donald Trump ha sabido enviar mensajes o metamensajes en ese sentido, indicando que definitivamente no va a dejar de combatir la corrupción en ninguno de los países aliados, entre comillas, porque la única alianza que puede tener el presidente de un país que se respete es defender los intereses de sus ciudadanos. Y eso precisamente es lo que yo creo está haciendo Donald Trump con las políticas internacionales que está impulsando. Tratar de defender los intereses de los norteamericanos, pues es el país al cual él representa. Yo quiero, a ver si ustedes quizás se recuerdan de una canción que circuló mucho y la gente lo cogió como chiste, porque realmente era una parodia. Eran dos parodias en República Dominicana que en tiempos preelectorales circularon en algún momento. Había una que tenía un coro que se repetía mucho, que decía, voten por yo, voten por yo. Y la otra parodia que planteaba, cualquiera va, cualquiera va. Pero si nosotros comenzamos a ver en la República Dominicana cuál es la situación que tenemos y que ya tanta gente ha venido analizando con una cantidad de problemas que tienen años sin solución, cualquiera que quiera postularse a la presidencia de la República, que tenga un poquito de sentido común, pues puede ofrecer y decir que va a acabar con los siguientes aspectos que gravitan sobre el país. Acabar con la delincuencia, acabar con la impunidad, acabar con la corrupción, acabar con el soborno, sacar a los haitianos, volver al campo, a invertir en el campo y que tengamos alimentos, renacionalizar recursos estratégicos que el país ha cedido a intereses foráneos, combatir los feminicidios, acabar con el nepotismo en las entidades públicas, prohibir la reelección presidencial, dar oportunidad a la mujer, dar oportunidad a los jóvenes. La pregunta mágica sería, ¿y todos han hecho lo mismo? Si ustedes pueden recordar, los eslogan políticos de muchos candidatos a la presidencia en las últimas, 5 o 6 elecciones, el cambio. Primero la gente, la esperanza nacional, el nuevo camino, llegó papá, lo que nunca se ha hecho. ¿Y cuáles han sido los resultados de todas estas ofertas electorales de las últimas 6, 7, 8 elecciones que hemos tenido en la República Dominicana? Ciertamente, han habido traspasos de mando con cierta pacificidad. Han habido algunos tranques electorales en el camino. Vemos, por ejemplo,
una tendencia que separa, según la encuesta Gallup, el electorado nacional o la preferencia política dentro del PRM entre Luis Abinader e Hipólito Mejía. Y yo analizo que esta tendencia se pudiera pensar, justificar, quizá por la actitud asumida por el expresidente Hipólito Mejía cuando perdió las elecciones en su último intento, y la actitud que asumió Luis Abinader luego de pasar las elecciones del 2016, que duró un mes en la calle protestando, tratando de defender el voto, una actitud que no fue la que asumió Hipólito Mejía en aquel momento. Yo pienso que independientemente del carisma que todo el mundo reconoce tiene Hipólito Mejía, esa puede ser la explicación de esa discriminación que ha hecho el electorado, básicamente, dentro del Partido Revolucionario Moderno. Pero, para no salirnos del tema, ¿cuáles han sido los resultados que se han obtenido de todas estas promesas electorales que se han hecho en las últimas campañas y elecciones en la República Dominicana? Según el pueblo, más de lo mismo. El mismo circo mediático, la misma dictadura de los medios. Para los que no entienden lo que es esto de la dictadura de los medios, se trata de la influencia que se tiene a través de la campaña, de la propaganda, de la publicidad política, donde solo aquellos que tienen los recursos suficientes para esto, pues pudieran establecer una ventaja competitiva sobre el rival, en este caso, los diferentes partidos de oposición o los diferentes partidos que compiten en una contienda electoral. Quien tiene más finanzas, quien tiene más recursos, pues entonces tiene una ventaja competitiva en función de los demás. De ahí la importancia que se tiene con la ley de partidos, que sigue engavetada, que no progresa, porque lograr la igualdad entre los partidos políticos para que puedan tener un acceso igualitario, digamos que a los recursos, que haya transparencia en el uso de los recursos, que no se utilicen los recursos del Estado y una serie de elementos que se están planteando en esa ley electoral que harían que los partidos políticos puedan competir en igualdad de condiciones. Pues no solamente se trata del proceso electoral desde el punto de vista de la logística que maneja la Junta Central Electoral y de si utiliza escáner o si utiliza sistemas automatizados o manuales. Se trata también de toda esta superestructura que gravita en las posibilidades reales que un partido político puede tener para tener acceso al poder. Y más lejos de ahí, la imposibilidad que tienen los dominicanos de poder postularse, a no ser que pertenezca a un partido político, ya que no existe todavía en el país la posibilidad, una posibilidad legítima, legal, que diga que una persona pues puede aspirar como candidato independiente a cualquier cargo electivo, respetándose con esto un derecho constitucional que tienen los ciudadanos dominicanos de elegir y ser elegidos. La hermana del presidente recientemente, cuando planteó la posibilidad de reelección, habló de eso, de que ella entendía que se le estaba coartando el derecho a elegir y ser elegido al presidente de la República. Pero sin embargo, a quienes realmente se le coarta el derecho es a los 10 millones de dominicanos, de los cuales una gran mayoría o un porcentaje importante pudieran tener la ciudadanía y el derecho a ejercer el derecho al voto. Y sin embargo, no pueden ser elegidos, a no ser que pertenezcan a un partido político, sobre todo a alguno de los partidos políticos que se han encargado de hacerle tanto daño a la República Dominicana. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Más de lo mismo, entiende la población. Pero continuaremos en breve analizando este tema, en Conceptualizando. Seguimos con ustedes, conceptualizando. Veníamos analizando la situación de nuestro querido pueblo dominicano, cansado desde hace tiempo de más de lo mismo, y que nuevamente se acerca
a territorio apache, en el sentido de que ya prácticamente dentro de poco se comenzarán a oír los tambores de la campaña o de la pre-campaña electoral. Un país que vive siempre en campaña, pues la campaña la mantienen los que gobiernan, no importa el partido, y también la mantiene la oposición. Y los discursos políticos que se tienen, lamentablemente, cualquiera los puede utilizar, como vimos hace un momento. Cualquier candidato puede hablar de que va a combatir la delincuencia, de que va a combatir los feminicidios, de que va a combatir la impunidad, y todos lo pueden decir con palabras bonitas, vehementes. Lo único malo es que no son creíbles. ¿Por qué no son creíbles? Pues muy sencillo. El barómetro latinoamericano lo planteó muy claramente. Si recordamos que esta encuesta o que este estudio que plantea el barómetro latinoamericano se hizo y se comunicó a todos los medios de comunicación hace varios meses, no es cierto que la situación de República Dominicana ni ha cambiado ni ha mejorado en estos últimos 3 meses, como para que sencillamente en la última encuesta que se ha compartido, pues no se haga referencia a ese dato tan significativo que planteó ese barómetro latinoamericano. ¿Qué planteó el barómetro latinoamericano? El 83% de los dominicanos ni cree en políticos, ni cree en partidos políticos. Entonces, cualquier discurso lo puede hacer cualquier persona, cualquier candidato, y debemos entender, como se ha dicho en otras oportunidades, que no somos suizos, somos caribeños, somos dominicanos, comemos lo mismo probablemente muchos, la bandera. A nosotros nadie nos puede venir con cuentos ya en la República Dominicana. La República Dominicana despertó, ha conocido a sus líderes, a lo que se llaman líderes, y que lo único que han sabido hacer, la mayoría de ellos, es enriquecerse sin importarle las miserias del pueblo dominicano. Y por esa razón compartida por muchos de los que me están escuchando en este momento, de los cuales algunos no se atreven a hablar, otros no tienen voz, otros no saben cómo decirlo, pero lo saben. Por eso el barómetro latinoamericano dice muy claramente, con muchísima objetividad y razón, que el 83% de los dominicanos ni cree en políticos, ni cree en partidos políticos. Y si encima de esto tenemos una crisis institucional tan seria y tan profunda como la que tiene la República Dominicana, entonces el llamado a un alto, a una reflexión seria y profunda, para que esta democracia, que yo tengo años escuchando que es una democracia incipiente, pues definitivamente deje de serlo y se pueda consolidar y se puedan abordar y relanzar nuevamente los principios que adornaron a nuestros próceres. A Juan Pablo Duarte, que llegó a hacer una rendición de cuentas donde le sobraban pesitos y los devolvía. En ese sentido tenemos realmente grandes oportunidades en la República Dominicana. Pero no solamente el barómetro planteó ese 83%, sino que también la Gallup en el día de hoy planteó que el 78% de los dominicanos entienden que las cosas van mal, por mal camino. Y claro, una serie de variables pudieran estar adornando todo este panorama, y el discurso político, el de cualquier candidato, pues los aborda a todos. Todos los políticos van a decir que van a hacer lo mismo, porque los problemas que tiene la República Dominicana, los que están a la vista, son conocidos por todos. ¿Qué familia dominicana está tranquila un día como hoy, viernes, o mañana, sábado, cuando sabe que sus hijos van a salir a una fiesta, a un bar o a una actividad recreativa,
Y hasta que no llegan a la casa, los padres no están tranquilos. ¿Qué padre que sea responsable puede estar tranquilo cuando sus hijos salen a la calle? O cuando una hermana, o la esposa, o la amiga sale a la calle con el temor de que fácilmente alguien en la esquina esté acechando. No importa que hayan cámaras o existan cámaras. Le arrebatan la cartera, le sacan una pistola, un puñal, y eso se vive a diario en la República Dominicana. Hablar de esto, que está a la vista de todo, cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede presentarse como candidato y decir, yo voy a resolver el problema de la delincuencia, yo voy a resolver el problema de los feminicidios, yo voy a resolver el problema de la corrupción. Habrá que ver, porque en República Dominicana algunos analistas han planteado que para ser presidenciable en nuestro país hay que tener prácticamente un pacto con el enemigo, para no mencionar el nombre espiritual que le corresponde. Es decir, estar dispuesto a muchas cosas para poder entonces ser postulado por un partido político, poder tener el financiamiento de los que le patrocinen. Por lo tanto, seguimos con los mismos valores, con los mismos paradigmas políticos que han gravitado sobre la República Dominicana y que le han permeado y que le han hecho un país cada día más peligroso. Yo creo que debemos ser un poco más serios. Los líderes de nuestro país, lo que se llaman líderes, deben asumir más seriedad en este proceso. Se habla de que tenemos muchas leyes y que lo que hay que hacer es cumplir con las leyes. Pero yo me pregunto, ¿cuáles leyes? ¿Quiénes las crearon? ¿Quiénes la conocen? ¿Cuándo se aplican? ¿Por qué se aplican? ¿A quién se le aplican? ¿Qué sectores fueron beneficiados cuando dichas leyes fueron promulgadas? ¿Cuántos hombres de maletín intervinieron en esas leyes? ¿O es solamente el caso de Odebrecht? La República Dominicana debería revisar sus leyes para asegurarse de que las mismas persiguen un solo objetivo, un solo fin, y es hacer al pueblo dominicano más feliz. Yo creo que ese deseo hace tiempo que nuestros políticos no lo tienen en su agenda. Finalmente, yo quiero dirigirme a usted. A usted que se llama líder. No importa si es un líder político o si es un líder de cualquier especie marina que pudiéramos estar teniendo. Le voy a decir un secreto, pero no se ofenda. En lo político nadie cree en República Dominicana. Dejemos de jugar a la democracia. Dejemos ese juego. Dejemos de llegar para robar. Dejemos, y excúsenme, de joder al pueblo. El pueblo dominicano ya está harto de eso. Reflexionen ahora en Semana Santa. Tal vez Dios tenga misericordia de ustedes y de nuestro pueblo. Y para concluir, me gustaría que ustedes me permitieran refrescar un poquito este tema que hemos venido analizando, cambiar un poquito la tónica del tema, ¿verdad? Para que este fin de semana sea para ustedes de una reflexión un poco más profunda y poder terminar esta semana pues con algún concepto que en este programa que trata de combatir la ignorancia, y por eso se llama Conceptualizando, pues pueda servirle a usted y a los suyos. Quiero compartirle brevemente el concepto fundamental de un bestseller que fue escrito hace ya unos cuantos años por Deepak Chopra y que se denomina las 7 leyes
espirituales del éxito. Y voy a ser breve porque el tiempo que nos queda también lo es. Él habla de la potencialidad pura. Plantea que si usted se pregunta quién usted es, se dará cuenta que usted no es sus pensamientos. ¿Por qué? Porque es usted el que piensa. Y si usted es el que piensa, entonces usted no es sus pensamientos. Que si usted se pregunta dónde está en este momento, usted se va a dar cuenta que usted está ubicado en el espacio que existe entre sus pensamientos. Que cuando usted logra colocarse en ese espacio, que muchas veces algunas personas lo logran a través de la meditación, a través del contacto con la naturaleza, a través de hacerse una promesa y tratar de cumplirla, de no juzgar por un momento, va a llegar un momento en que va a ser usted el que está presente. Y en esa brecha, usted pudiera colocar la intención y el deseo de aquellas cosas que usted sencillamente anhela, con un poco de desapego, que es otra de las leyes que plantea el autor en su libro. De manera que si usted se encuentra sintonizado con el Dharma que usted tiene, es decir, con aquella razón, con aquel propósito por el cual usted existe, que usted puede determinarlo, encontrarlo a través del descubrimiento de cuáles son sus dones, porque usted tiene dones. El Creador le ha dado a usted una serie de dones y usted puede descubrirlos, usted puede desarrollarlos. Cuando usted está sintonizado con aquellas cosas que usted hace mejor que cualquiera y tiene deseos positivos de servirle a los demás con esos dones y encuentra a quien servirle y usted toma la decisión de sembrar y de seguir sembrando sabiendo que existe una ley de la cosecha. Es decir, si usted siembra mango, usted puede tener la certeza de que no va a cosechar yautía. Si usted siembra correctamente y lo hace en función y en sintonía con su Dharma, usted va a recoger frutos y puede incluso crear abundancia si usted encuentra a quien servir con esos dones. Continuaremos en breve analizando esta última parte del programa, porque me parece que le puede ser de mucha utilidad en lo adelante. Seguimos conceptualizando. Seguimos con ustedes en esta parte final ya de nuestra intervención en conceptualizando. Veníamos analizando las leyes espirituales del éxito que plantea Deepak Chopra. Vimos en un inicio la de potencialidad pura, nos dimos cuenta que no somos nuestros pensamientos, nos dimos cuenta que tenemos que sembrar para cosechar y que si esa siembra la hacemos en sintonía con nuestros dones y encontramos a quien servir con los mismos, podemos crear abundancia, es decir, podemos crear incluso riqueza, porque nuestros dones implican que tenemos una actividad que desarrollamos mejor que cualquier persona, por eso son dones. Y entonces, si encontramos a quien servir con ellos, seguramente estas personas se van a sentir agradecidas por el buen servicio que está recibiendo. Es una clave de éxito. Tratar de encontrar en qué usted es muy bueno. Cuando usted logra eso, se verifica el cumplimiento de otra ley, que es la ley del mínimo esfuerzo. Se dice que las flores no hacen esfuerzo para florecer, porque es su naturaleza florecer. Se dice que la tierra no hace un esfuerzo para girar sobre su eje, porque es su naturaleza girar sobre su eje. Se dice que las estrellas no intentan alumbrar, pues es su naturaleza.
hacerlo. Pero todo esto se hace con el mínimo esfuerzo porque es parte de la razón de ser que tienen. Si usted puede encontrar la razón de ser de su existencia, si usted puede encontrar su propósito, si usted puede definir cuáles son esos dones que usted tiene y los desarrolla y se dedica a cultivarlos, usted va a encontrar entonces una facilidad para hacer las cosas a las que se dedica y lo hará con el mínimo esfuerzo. Porque para usted sería natural, como las estrellas. Las estrellas no tratan de brillar, simplemente brillan porque es su naturaleza. Un tigre no trata de capturar a su presa porque es totalmente natural que lo intente hacer. Lo hace de una manera franca, instintiva. Un águila no tiene que hacer esfuerzo para volar porque su naturaleza es volar y reinar en los cielos. Entonces, el desafío para usted es encontrar aquellos dones, definir aquel propósito, tomar la decisión de vivir en función de ese potencial que usted tiene. Y aunque pueda aprender del pasado, no estar aferrado como un ancla a los errores cometidos, sino comenzar a vivir en función del potencial que usted tiene. En ese sentido, si usted descubre sus dones, lo desarrolla y encuentra a quien servir con ellos, va a crear abundancia y le va a permitir tener una vida mucho más productiva en cualquiera de las actividades que usted abrace. Sobre esta parte de cómo descubrir la misión, de cómo empoderarse, de cómo hacerse dueño de su vida, de cómo no culpar a otros de las cosas que suceden, de cómo hacerse responsable, de cómo convertirse en un líder que primero es capaz de prometerse cosas a sí mismo y cumplir con ellas, y que luego intenta prometerle a los demás y va a demostrar entonces que tiene el carácter, que tiene la integridad, que tiene el coraje de cumplir con aquellas promesas que ha hecho a otros, o de adelantarse y tener la grandeza de decirle a ese público, a esa gente, a esa persona a quien se le hizo la promesa, que no va a poder cumplir con ella porque se han presentado situaciones. Y caemos entonces finalmente de nuevo en el tema anterior, para que seamos líderes verdaderos, auténticos, y dejemos de estar jugando a la democracia. La gente ya está cansada de los falsos líderes. Quédense con esta reflexión y pasen un buen fin de semana. Seguiremos con ustedes la semana entrante en Conceptualizando.